Su esposa embarazada cuidó de su marido discapacitado durante años hasta que un día sospechó algo. Colocó una cámara en su casa. Lo que vio convirtió su acto de cuidado en una pesadilla. Hacía horas que era de noche, pero en la oficina, Julia estaba totalmente concentrada en su trabajo. Estaba dibujando bocetos, haciendo correcciones, inmersa en su proyecto y no se dio cuenta inmediatamente cuando entró su jefe, Mark. Se detuvo en la puerta con una mirada de reproche y dijo, Julia, querida, tienes que cuidarte. ¿Ves qué hora es? ¿No vas a recoger a tu hijo al colegio? Ya han ido todos. Quedé, y es hora. Valoro tu dedicación, pero no puedes trabajar demasiado de esta manera. Sorprendida, Julia exclamó, son casi las 7. Necesito recoger a Saman de su clase de karate inmediatamente. Rápidamente comenzó a prepararse y dijo, es cierto, casi llego tarde. Tengo prisa. Necesitamos discutir el nuevo diseño de la portada de un libro para niños, algo que combine los estilos tradicionales con las últimas tendencias. Es por eso que quería dibujar mientras la idea estaba fresca en mi mente. Hasta luego. Julia se apresuró a llegar a la parada del autobús mientras Mark miraba sus bocetos, admirando su creatividad y cómo lograba equilibrar tantas responsabilidades, incluido un marido enfermo, un hijo, tareas domésticas y un trabajo exigente. Julia era increíble y Mark la admiraba, no solo como profesional sino también como persona. Estaba perdido en sus tristes ojos grises, pero Julia estaba concentrada en su familia, dejando a Mark solo con sus pensamientos. Al llegar apresuradamente a la academia de karate, Julia encontró a Saman ansioso en el vestuario. Exclamó con alivio, «Uf, mamá, finalmente viniste. Pensé que te habías olvidado de mí. Todos los padres ya vinieron por sus hijos. He estado solo durante 1 hora». Julia lo abrazó y le dijo, «Lo siento, mi amor. Estaba en el trabajo. Vámonos a casa ahora». «¿Y cómo te fue en la escuela? ¿Te dieron muchas tareas?». Simón se calmó y compartió la noticia, orgulloso de haber hecho los deberes mientras esperaba. Julia lo elogió, «Eres increíble, querido, siempre tan responsable y excelente en la escuela. Tengo mucha suerte de tenerte». Simon extrañaba a su padre, el primer marido de Julia, que había fallecido dejando un gran vacío en la vida de ambos. Cuando llegaron a casa, encontraron a Octavio, el actual marido de Julia, tirado en el sofá, irritado, pasando canales de televisión. Se quejó, «Tardaste tanto. He tenido hambre desde el almuerzo. Nadie se preocupa por mí. Solo soy un miserable inválido». Julia, preocupada, preguntó, «Octavio, ¿por qué hablas así? ¿Te duele la pierna? Te haré la cena rápido y luego te prepararé una compresa, lo prometo». Octavio se calmó esperando la comida, mientras Simón, irritado por la falta de consideración de Octavio hacia su madre, fue a la cocina y empezó a ayudar a Julia pelando patatas y cortando tomates. Julia elogió a su hijo, agradecida de tenerlo desde que Octavio enfermó. La vida de Julia se había convertido en un verdadero desafío. Dividía su tiempo entre el cuidado de su hijo Simón, su exigente trabajo y su marido enfermo. No le quedaba tiempo para sí misma ni para descansar, vivía en un constante estado de agotamiento. En el trabajo, Julia era muy respetada y valorada por sus compañeros. Se dedicó en cuerpo y alma, siempre con compasión y entusiasmo. Pero su historia comienza mucho antes. Julia era la más joven de su familia. Sus padres fallecieron cuando eran bastante mayores, primero su madre y luego su padre. Se sentía sola en su espacioso dormitorio, deseando poder compartir momentos con su madre, escuchar sus palabras de aliento, recibir consejos y sentir la mirada afectuosa de su padre. Lamentablemente ya no estaban presentes. Fue durante este momento difícil de su vida que Julia conoció a Tony, su primer marido. Tony era soldado y pasaba la mayor parte de su tiempo en zonas de combate, regresando a casa solo durante permisos y vacaciones. Cuando empezaron a salir, rápidamente se enamoraron y se casaron. Julia fue una esposa devota y fiel, que lo esperó durante sus largas misiones. Con la llegada del pequeño Simón, Tony prometió dejar su peligroso trabajo tras el bautismo de su hijo. Sin embargo,
Esa promesa nunca se cumplió. Tony nunca regresó a casa y Julia quedó viuda a los 25 años. El duelo fue largo y doloroso, pero encontró fuerza en su hijo y en su trabajo. Años más tarde, la vida de Julia dio un nuevo giro cuando conoció a Octavio. Él era lo opuesto a Tony, seguro, encantador, cortejándola con poesía y flores. Sin saberlo, Julia se enamoró. Octavio se portaba bien con Simón y decidieron casarse, animados por su insistencia. Octavio trabajó en proyectos de construcción y viajaba con frecuencia por motivos de trabajo, lo que aportó estabilidad financiera al hogar. Sin embargo, los compañeros de Julia en el taller se mostraban escépticos respecto a Octavio y frecuentemente le aconsejaban con preocupación. Rose, su colega de toda la vida, dijo: «Es extraño, Julia, pero ¿por qué un constructor necesita viajar tanto para trabajar? ¿No hay suficientes proyectos locales? Los salarios aquí son buenos. ¿Podría ser que tenga una amante o algo peor, como otra familia? Hay muchos estafadores por ahí. ¿Qué sabes realmente sobre él? ¿No conoces a nadie de su familia, y por qué no trajo a nadie a la boda? ¿No es extraño?». Julia siempre se sentía incómoda con las conversaciones sobre Octavio y defendía a su esposo diciendo: «Por favor, niñas, dejen de hacer eso. Octavio tiene sus razones para no hablar de su infancia. Dice que no se lleva bien con su familia. Quizás lo lastimaron. De alguna manera. No es asunto mío. Él trabaja y trae dinero. Eso es lo que importa. Y no te preocupes, un bebé está en camino y Saman está ansioso por tener a su hermano». Sin embargo, la tragedia golpeó. Octavio, mientras trabajaba en una obra de construcción en una ciudad cercana, cayó de un andamio en el tercer piso de un edificio, sufriendo graves lesiones en la pierna y el tobillo. Regresó a casa con un yeso, pero incluso después de mucho tiempo no podía caminar correctamente. Este accidente fue un duro golpe para un hombre tan activo. Se sentía incapacitado, desconectado de todo y de todos. Julia lo compadeció y lo apoyó lo mejor que pudo, asumiendo todas las responsabilidades del hogar, cuidando a Simón y siendo la única fuente de ingresos ya que Octavio ya no podía trabajar. Ahora que Octavio estaba en casa, sin poder trabajar, Julia se sintió abrumada, sobre todo con la llegada del nuevo bebé. Sin embargo, estaba decidida a ser fuerte para sus hijos. Lo que más le preocupaba era el comportamiento de Octavio. Parecía desinteresado en todo, incluso en el progreso escolar de Saman. Julia pensó que al menos podría leerle un libro a su hijastro o ayudarlo con la tarea, ya que su pierna no se lo impedía. Pero Octavio se comportaba como un niño, siempre buscando atención y cariño, y rara vez se levantaba del sofá. Julia intentó animarlo: «Octavio, ¿por qué estás tan abatido? Intenta al menos salir al balcón, tomar un poco de aire fresco. Puedes caminar un poco. Yo te ayudaré. Quizás así mejorarás más rápido. No puedes dejarte caer así. ¿No te interesa cómo estuvo mi día, cómo está Simón, cómo me siento? No lo entiendes porque estás sano, pero yo estoy sufriendo. Me duele la pierna todo el tiempo y los analgésicos apenas ayudan. Soy un inválido inútil», le respondía Octavio a Julia, añadiendo en tono acusatorio: «Eres una egoísta, Julia. Solo piensas en ti mismo. Estar embarazada no es una enfermedad. ¿Qué tiene eso de malo? Me quedo aquí sola todo el día mientras tú no estás, y cuando llegas, todavía me culpas». Unos días después, Octavio encontró en internet a una mujer, una curandera llamada Camila, que prometió curar rápida y eficazmente las lesiones musculares y enfermedades de los huesos. Julia trató de explicarle que todo era una estafa, pero Octavio estaba convencido de que el tratamiento funcionaría. Camila comenzó a hacer visitas regulares a su casa, y Octavio afirmó que sentía que su dolor disminuía. Un día cualquiera, Julia llegó a casa. Más temprano de lo habitual porque Simón estaba enfermo y no iba a la escuela. Al llegar, vio unos zapatos femeninos desconocidos en el pasillo y rápidamente se dio cuenta de que Camila estaba en su casa. La puerta de la cocina estaba bien cerrada. Julia estaba a punto de entrar a saludar.
La visitante y su esposo, pero por alguna razón decidió acercarse en silencio y escuchar la conversación entre Octavio y el supuesto sanador, sentía curiosidad por lo que hacían y hablaban, cómo iba el tratamiento, pero también más intrigada. ¿Por qué habían cerrado la puerta? Octavio se quejó: Camila, querida, no puedo seguir así. Estoy cansado de fingir que soy débil, me duele la espalda por estar acostada todo el tiempo. Incluso he ganado peso. ¿Cuándo nos desharemos finalmente de esta idiota y de su repugnante hijo? Julia ya está harta de mí, pero yo ya me estoy imaginando cómo será esta increíble casa. Por fin seré libre. El supuesto sanador intentó calmar a Octavio, preocupado por la atención que pudieran atraer. ¿Por qué tanta prisa? ¿Tú crees? Será fácil deshacerse de tu esposa y de tu hijastro, especialmente ahora que está embarazada. Lo has complicado todo. Tendrás que cargar con ese peso en tu conciencia, pero no tenemos otra opción. Tendrás que cuidar al niño que espera, de lo contrario no obtendrás nada como viudo. Necesitamos ser pacientes. La última vez que casi nos atrapan, apenas logramos escapar. Allí fue fácil porque la víctima era ingenua, pero ahora ni siquiera podemos pensar en volver a esa ciudad, pero tranquilos, un conocido nos conseguirá un veneno confiable. Lo irás poniendo poco a poco en el té de ella y del niño. Aseguró que en un mes estarán completamente envenenados y nadie podrá identificar la causa de la muerte. No habrá rastros de veneno en la sangre. Parecerá una intoxicación grave y estará libre de sospechas. Julia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esto. Sus colegas tenían razón sobre en quién había confiado. La terrible conversación que acababa de escuchar era inconcebible. Su primer instinto fue ir allí y enfrentarse a los dos, echar al marido y a la amante, pero rápidamente se contuvo, pensando, ¿cómo voy a demostrar que son criminales? No puedo dejar que vuelvan a escapar impunes. Necesito actuar con calma. Su mente era un torbellino de pensamientos. Él nunca me necesitó. Se casó conmigo solo por el departamento. Insistió tanto en el matrimonio, por eso no le gustó la noticia del embarazo. No era parte de sus planes. Dios mío, dejé a Simón. Con él. Puse a mi hijo en riesgo. Después de muchos pensamientos desesperados, regresó silenciosamente por el pasillo, cerró la puerta con fuerza y anunció en voz alta: «Hola, llegué tan pronto como pude». Cuando Julia entró en la casa, se abrió la puerta de la cocina y apareció el sanador. «Buenas tardes, Julia, acabamos de terminar la sesión. Tu marido se está recuperando poco a poco. Estoy haciendo todo lo que puedo para ayudarlo a mejorar». Julia, conmocionada pero manteniendo la compostura, respondió: «Gracias, te pagaré pasado mañana cuando reciba mi salario. Lo arreglaremos todo para las 2 sesiones de tratamiento». El curandero estuvo de acuerdo y pronto se fue. Entonces Julia mantuvo una conversación a distancia con su marido, lo atendió y fue a ver cómo estaba Simón, alegando sentirse exhausto y con dolor de cabeza. Quedó impactada por la mentira y la falsedad de Octavio. Al día siguiente en el trabajo, Julia estaba distraída, llorando escondida en el baño y sin poder concentrarse. Se preguntaba desesperadamente: ¿cómo voy a salir de esta situación y exponer a estos criminales? Su estado llamó la atención de Mark, quien la observaba preocupado. Aprovechando un momento de tranquilidad, se acercó a Julia. «Disculpa si estoy siendo intrusivo, pero ¿qué está pasando? Puedo ver que has estado llorando. Es difícil verte así». Sorprendido por la preocupación de Mark, Julia acabó contándole todo. Tenían una larga relación de confianza. Después de desahogarse, se sintió un poco aliviada y dijo: «Tengo miedo. Parece que estoy viviendo con un traidor y un asesino. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo hacerle pagar y protegerme a mí y a Saman?» Mark respondió seriamente: «Julia, tenemos que involucrar a la policía. Llamaré a un investigador que conozco y le contaré todo. Es una persona confiable que te ayudará. Además, tengo una idea: quita discretamente los tornillos de la silla de ruedas de Octavio. Y dejar una grabación oculta del teléfono celular. Cuando se siente y la silla se rompa, si realmente está fingiendo, se levantará.
Esa será la prueba que necesitamos. Estaré listo con la policía para actuar. No te preocupes, no estás solo en esto. Julia sintió un gran alivio y la seguridad que le transmitía Mark la fortaleció. Después de hablar con el investigador, su miedo disminuyó un poco. Se comprometió a investigar a Octavio y al falso curandero y aconsejó a Julia que tuviera cuidado, que no se expusiera y que comiera y bebiera solo lo que ella misma preparaba. Sin embargo, Julia estaba cada vez más impaciente. Cada vez que veía a Octavio sentía una ira y un resentimiento cada vez mayores. Esa noche, desenroscó con cuidado la silla de ruedas, configuró la grabación en su teléfono celular y esperó. Cuando Octavio se apoyó en la silla, las ruedas se soltaron y cayó, pero rápidamente se levantó y se puso de pie. Al oír el ruido, Simón corrió hacia la sala y exclamó: «Tío Octavio, ya no estás enfermo. Estás curado». ¡Qué increíble! Julia sarcásticamente comenzó a aplaudir y dijo: «Sí, Simón, parece que las sesiones con el curandero están surtiendo efecto. Mira cómo Octavio puede saltar y ponerse de pie. ¿Cómo tienes el descaro de mentir así? ¿Por qué finges? ¿Estar enferma?». Al darse cuenta de que estaba expuesto, Octavio intentó cojear, fingiendo dolor. Julia, indignada, lo regañó: «Basta de teatro ridículo, Octavio. La verdad ya está clara. No hubo fractura alguna. Todo lo inventaste tú». Mientras Octavio intentaba inventar una excusa, sonó el timbre. Simon fue a abrir y luego Mark, junto con un policía, entraron al apartamento. Julia le había informado a Mark sobre el plan y él estaba esperando el momento adecuado para actuar. Rápidamente inmovilizaron a Octavio, sin darle posibilidad de escapar. El policía anunció: «Octavio Martínez, tú y tu cómplice Lucía, que usaba el nombre falso de Camila, están detenidos por intento de asesinato contra tu esposa Julia y tu hijastro Simón. Además, descubrimos 4 casos similares en otras ciudades. Te acercaste a mujeres solitarias, se ganó su confianza y luego se apoderó de sus propiedades, viviendo a sus expensas. Esta vez fuiste más allá, intentando matar a las personas que te acogieron en su casa. No esperes salir de prisión pronto». Octavio protestó desesperadamente: «Esto es mentira. No tienes pruebas. Estoy enfermo. Julia, todos están en mi contra, te amo». Pero el investigador, imperturbable, le hizo una señal para que se callara. «Basta de drama. Julia nos envió un video que muestra tu milagrosa recuperación y tu cómplice más inteligente ya te está delatando. Puedes gritar todo lo que quieras, pero no quedarás impune». Julia, todavía en shock, vio cómo el investigador se llevaba a Octavio, sin tener fuerzas para despedirse, todavía intentando asimilar todo. Entonces Simón se acercó a Mark, saludándolo como un pequeño adulto: «Gracias por ayudar a mamá. El tío Octavio es malo. No me gusta. Él no ama a mamá ni a mí. No va a volver, ¿verdad?». Mark, seriamente, respondió: «No, Simon, no va a volver y estaré aquí si lo permites, porque tu madre necesita apoyo ahora». Simon respondió alegremente: «Claro, ven a visitarnos más a menudo. Eres como un héroe de película, desenmascarando al tío Octavio», dijo, sonriendo inocentemente. Mark le sugirió al niño: «¿Qué tal si ves una caricatura? Necesito hablar con tu madre, son cosas de adultos, aburridas para ti». Entendiendo, Simon fue a su habitación. Mark abrazó a Julia, tratando de calmarla: «No te atormentes más, Julia. Se acabó. Octavio y su cómplice estarán mucho tiempo en prisión». Julia murmuró casi en trance: «¿Por qué tengo tan mala suerte? Mi primer marido murió, el segundo era un delincuente y será encarcelado, y estoy embarazada de su hijo. ¿Por qué no puedo encontrar un hombre decente? Soy yo». Mark respondió con calma: «¿No ves quién ha estado a tu lado todos estos años? Buscas la felicidad en lugares lejanos sin ver la que ya tienes. Confieso que siempre te he amado incondicionalmente. Nunca te traicionaría. Mira a tu alrededor, no quiero presionarte, pero debes saber que estoy aquí». Julia finalmente se permitió confiar, lo abrazó y le agradeció: «Gracias por estar aquí, Mark, por todo.
No sé si pueda corresponder a tus sentimientos, pero estoy dispuesto a conocerte mejor, y quién sabe en el futuro, pero no puedo prometer nada. No te preocupes, te admiro mucho y, sobre todo, quiero que me veas primero como un amigo, alguien en quien puedas confiar. Él no volverá y estaré aquí si lo permites, porque tu madre necesita apoyo ahora. Simón respondió alegremente, claro, ven a visitarnos más a menudo. Eres como un héroe de película, desenmascarando al tío Octavio, dijo, sonriendo inocentemente. Mark le sugirió al niño, ¿qué tal si ves una caricatura? Necesito hablar con tu madre, son cosas de adultos, aburridas para ti. Entendiendo, Simon fue a su habitación. Mark abrazó a Julia, tratando de calmarla, no te atormentes más, Julia. Se acabó. Octavio y su cómplice estarán mucho tiempo en prisión. Julia murmuró casi en trance, ¿por qué tengo tan mala suerte? Mi primer marido murió, el segundo era un delincuente y será encarcelado, y estoy embarazada de su hijo. ¿Por qué no puedo encontrar un hombre decente? Soy yo. Mark respondió con calma, ¿no ves quién ha estado a tu lado todos estos años? Buscas la felicidad en lugares lejanos sin ver la que ya tienes. Confieso que siempre te he amado incondicionalmente. Nunca te traicionaría. Mira a tu alrededor, no quiero presionarte, pero debes saber que estoy aquí. Julia finalmente se permitió confiar, lo abrazó y le agradeció, gracias por estar aquí, Mark, por todo. No sé si pueda corresponder a tus sentimientos, pero estoy dispuesto a conocerte mejor, y quién sabe en el futuro, pero no puedo prometer nada. No te preocupes, te admiro mucho y, sobre todo, quiero que me veas primero como un amigo, alguien en quien puedas confiar. Él no volverá y estaré aquí si lo permites, porque tu madre necesita apoyo ahora. Simón respondió alegremente, claro, ven a visitarnos más a menudo. Eres como un héroe de película, desenmascarando al tío Octavio, dijo, sonriendo inocentemente. Mark le sugirió al niño, ¿qué tal si ves una caricatura? Necesito hablar con tu madre, son cosas de adultos, aburridas para ti. Entendiendo, Simon fue a su habitación. Mark abrazó a Julia, tratando de calmarla, no te atormentes más, Julia. Se acabó. Octavio y su cómplice estarán mucho tiempo en prisión. Julia murmuró casi en trance, ¿por qué tengo tan mala suerte? Mi primer marido murió, el segundo era un delincuente y será encarcelado, y estoy embarazada de su hijo. ¿Por qué no puedo encontrar un hombre decente? Soy yo. Mark respondió con calma, ¿no ves quién ha estado a tu lado todos estos años? Buscas la felicidad en lugares lejanos sin ver la que ya tienes. Confieso que siempre te he amado incondicionalmente. Nunca te traicionaría. Mira a tu alrededor, no quiero presionarte, pero debes saber que estoy aquí. Julia finalmente se permitió confiar, lo abrazó y le agradeció, gracias por estar aquí, Mark, por todo. No sé si pueda corresponder a tus sentimientos, pero estoy dispuesto a conocerte mejor, y quién sabe en el futuro, pero no puedo prometer nada. No te preocupes, te admiro mucho y, sobre todo, quiero que me veas primero como un amigo, alguien en quien puedas confiar, pero estoy dispuesto a conocerte mejor, y quién sabe en el futuro, pero no puedo prometer nada. No te preocupes, te admiro mucho y, sobre todo, quiero que me veas primero como un amigo, alguien en quien puedas confiar, pero estoy dispuesto a conocerte mejor, y quién sabe en el futuro, pero no puedo prometer nada. No te preocupes, te admiro mucho y, sobre todo, quiero que me veas primero como un amigo, alguien en quien puedas confiar. Si no funciona entre nosotros, está bien, pero al menos quiero ser tu amigo. Prometo no alejarme de tu lado a menos que tú quieras. No quiero que te vayas de mi lado, Mark. Solo necesito tiempo para digerir todo esto, pero definitivamente quiero que nos conozcamos mejor. Desde entonces, la vida de Julia empezó a mejorar poco a poco. A pesar de un embarazo difícil y pensamientos oscuros, Mark siempre estuvo a su lado. Su relación se fortaleció y Julia finalmente se enamoró de él. Se divorció de Octavio y se casó con Mark, al darse cuenta de que él era el hombre cariñoso y confiable con el que siempre había soñado, aunque pensaba que era solo un hombre de lindas palabras. El tiempo demostró que era un hombre confiable y muy cariñoso, tanto para ella como para Simon.
Su taller prosperó y Mark tuvo que viajar por trabajo para negociar la venta de ropa en otra ciudad. A Julia todavía le faltaba un mes para la fecha prevista de parto, pero inesperadamente durante la noche, rompió fuente prematuramente y comenzaron las contracciones. Presa del pánico, llamó a una ambulancia y perdió el conocimiento, y apenas logró pedirle a su vecina que cuidara de Simón. La llevaron de urgencia al hospital y el parto fue una pesadilla, oscilando entre la conciencia y el desmayo. Se enfrentó a un parto extremadamente difícil. Entre los médicos que la atendieron no reconoció a una de las enfermeras enmascaradas, que era Lucía, cómplice de Octavio. Lucía trabajaba en el hospital y, aprovechando la oportunidad, decidió vengarse de Julia por arruinar sus planes con Octavio. Al despertar, Julia sintió inmediatamente la ausencia de su bebé. Intentó levantarse, pero un intenso dolor y un mareo la obligaron a acostarse nuevamente. Desesperada, gritó, ¿dónde está mi hijo? Quiero ver a mi bebé. ¿Qué pasó? Un médico se acercó a ella con una mirada de profunda tristeza y le explicó, lo siento mucho, Julia, pero tu hijo no sobrevivió. Tenía el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello. Hicimos todo lo que pudimos. Eres joven. Dios te dará más hijos. Julia se cubrió la cara con las manos, llorando y gritando desesperadamente. Los médicos tuvieron que sedarla para calmarla. Se sentía devastada y con el corazón destrozado por la pérdida de su bebé. Cuando Mark se enteró de la tragedia, corrió al hospital para consolar a Julia. Ella estaba inconsolable y repetía, hubiera preferido morir en lugar de mi hijo. No quiero vivir. No puedo entender por qué me pasó esto a mí. Mark le acarició la cabeza y los hombros, tratando de consolarla, no digas eso, Julia. Necesitas ser fuerte, especialmente para Saman. Él todavía te necesita. El tiempo ayudará a sanar. Estaré a tu lado durante todo este tiempo. Proceso. El bebé fue enterrado y Julia lloró mucho sobre la pequeña tumba, luchando por aceptar la pérdida. Si no fuera por la sorprendente fuerza y madurez de Saman, no habría podido soportar el dolor. Juntos, madre e hijo iniciaron el difícil proceso de superación, aunque el recuerdo del bebé perdido todavía pesaba mucho en el corazón de Julia. Después de 7 años, el atelier estrella de Julia y Mark se había convertido en uno de los más reconocidos y solicitados de la ciudad, atrayendo clientes de todo el país. Trabajaron en perfecta armonía, entendiéndose con pocas palabras. Mark y Saman, ahora un adolescente de 13 años, tenían una relación estrecha, casi como padre e hijo. Simón era un joven apasionado del fútbol y un estudiante ejemplar. Un día, Julia tuvo que tomar el metro para una reunión de negocios urgente, ya que el coche estaba en el taller. En el camino, se encontró con un niño de 7 años que usaba muletas y parecía indefenso y sucio. Su corazón se apretó al verlo. Compró pasteles y té caliente, se acercó al niño y se los ofreció. Comió con tanta hambre que casi se ahoga. Luego, Julia preguntó con cuidado, «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí mendigando? ¿Qué te pasó?» El niño, después de terminar de comer, respondió con una mezcla de timidez y confianza, «Mi nombre es John. Quería jugar con una bicicleta demasiado grande para mí, terminé cayendo y lastimándome la pierna. Desde entonces, solo puedo moverme con estas muletas». Julia, preocupada, preguntó, «Eso suena serio, John. ¿Tus padres aún no te han llevado al médico? Eres muy joven, puede que haya tratamiento». John suspiró profundamente y dijo, «Mi madre siempre está borracha y ni siquiera conozco a mi padre. Ella nunca me cuida, nunca me llevó al médico. Dice que es mejor para mí quedarme así y suplicar por dinero». Julia sintió una oleada de tristeza y compasión por el niño. Ella lo abrazó, tratando de consolarlo y le dijo, «No te preocupes, John. Yo te ayudaré. Mi esposo Mark y yo encontraremos una manera de ayudarte. Vamos a ver qué podemos hacer con tu tratamiento». El chico la miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «No creo que sirva de nada. A mi madre le gusta que le pida dinero. No quiere que mejore.
Julia, sintiendo un fuerte e inexplicable impulso de deseo de ayudar, prometió a John que haría todo lo posible para cambiar su situación. Emocionada por sus palabras y el deseo del niño de una vida mejor, con una mirada de profunda preocupación, trató de consolar a John. Veamos qué podemos hacer, John. No pierdas la esperanza, lucharemos por ti. Ningún niño merece sufrir por la negligencia de sus padres. Rápidamente llamó a Mark, con la voz entrecortada por la emoción, y le explicó la situación. Mark llegó poco después, escuchó con atención la historia de John y aceptó ayudar. Decidieron ir a la casa del niño para hablar con su madre y comprender mejor la situación. John, con cierto nerviosismo, los condujo hasta su apartamento. Mientras se preparaban para irse, Julia notó su ropa gastada y sucia y le dijo: «Te compraremos ropa nueva en el camino». Juan emocionado le preguntó si debía traer algo. Julia respondió: «No es necesario, te proporcionaremos todo lo que necesitas». Al llegar al apartamento, fueron recibidos por un fuerte olor a alcohol y cigarrillo. La casa estaba en pésimas condiciones y, sentada en la silla, la madre de John roncaba ruidosamente. John, con una mirada triste, explicó la situación de su madre. Ella no se ha despertado desde anoche. Estaba bebiendo con unos hombres en la cocina. No será posible hablar con ella por un buen tiempo. Cuando se despierta, empieza a gritarme, me pregunta si traje dinero, luego compra más alcohol y cigarrillos. Si no llevo suficiente dinero, me insulta mucho. ¿Por qué es así? ¿Por qué bebe? ¿Por qué no me quiere como otras madres? Julia y Mark intercambiaron miradas de consternación después de escuchar la historia de John. Entonces, decididos, dijeron: «Te llevaremos a casa y mañana te llevaremos al médico para que evalúe tu pierna, ¿vale?». Escribieron una nota para la madre informándole de esta decisión. John abrazó a Julia con gratitud y dijo emocionado: «Gracias, tía Julia. Eres como un hada de los cuentos de hadas. Pensé que la magia no existía en la vida real, pero ahora veo que sí». Julia sonrió, aunque con tristeza, mientras acariciaba el pelo rizado del niño. De camino a casa, compraron ropa nueva y una mochila con elementos básicos para John, quien se mostró muy agradecido y con muchas ganas de empezar una nueva vida con ellos. Al llegar a casa, Julia solo podía pensar en cuidar al niño. Después de bañar a John y examinar su pierna, se dieron cuenta de que la situación era grave, con la pierna visiblemente deformada. Después de una comida nutritiva y vestido con ropa limpia, John se durmió sonriendo serenamente. En la cocina, Julia, Mark y Sam se reunieron para discutir la situación. Julia estaba decidida a cuidar de John, pero Mark expresó preocupaciones legales sobre la posibilidad de una adopción formal, advirtiendo sobre las complicaciones del proceso. Simón, entusiasmado con la idea de darle la bienvenida a John, prometió ser un buen hermano mayor. Luego, Mark dijo: «Apoyo que John se quede con nosotros, pero debemos ser conscientes de que esto podría conducir a una adopción legal, lo que puede ser un proceso largo y complicado». ¿Estás preparado para esto? Julia, con convicción, respondió: «Desde que vi a John en el metro, algo cambió en mí. Él ya no es un extraño. Quiero brindarle una infancia feliz y normal. Se lo merece. Si no lo ayudamos, ¿qué será de él? ¿Una vida de desviación y ira, tal vez incluso en prisión? Juntos podemos ayudarlo a convertirse en una buena persona, encontrar su vocación y, quién sabe, tal vez incluso volver a caminar. Estoy dispuesto a luchar por él hasta el final. Gracias por escucharme y apoyarme». Al día siguiente, Julia llevó a John a un ortopedista pediátrico. El médico examinó al niño, le realizó una radiografía y una tomografía computarizada y, después de un cuidadoso estudio, anunció: «La situación de su pierna es grave. Necesitaremos realizar una cirugía compleja en la rodilla y el tobillo, seguida de una larga rehabilitación. Tendrá que usar zapatos especiales. Con suerte, en unos 6 meses la pierna estará recuperada. ¿Estás de acuerdo con el procedimiento?». John, con entusiasmo, exclamó: «Estoy listo para pasar por todo esto si, al final, puedo caminar, correr y andar en bicicleta nuevamente, tía Julia. Acepto la cirugía».
Prometo ser fuerte y no quejarme. Cuando me caí de la bicicleta me dolió, pero lo soporté. Quiero que mis piernas vuelvan a estar sanas. Julia abrazó al niño y respondió, no te preocupes, John, nosotros nos encargaremos de todo. Mi esposo y yo cubriremos los costos de la cirugía. Ahora el siguiente paso es convencer a tu madre para que lo autorice. La conversación con la madre de John, Jennifer, fue difícil. La encontraron borracha y tuvieron que despertarla con agua fría. Era difícil explicar quiénes eran y qué pretendían. Mencionaron la consulta médica y el diagnóstico. Jennifer, irritada y borracha, protestó, ¿quién eres tú para decidir sobre mi hijo? Soy la madre y no permitiré que lo toques. Él es mi fuente de ingresos. Devuélveme a mi hijo ahora. Julia intentó persuadirla suavemente, ¿no ves que estás condenando a John a una vida de dificultades? ¿No merece lástima tu hijo, que apenas puede caminar? ¿Has pensado en su futuro? Por favor, permite la cirugía. Tiene derecho a una vida sana. ¿No sientes nada en el corazón de tu madre? Nosotros cubriremos todos los gastos, solo necesitamos tu autorización. Jennifer, irritada, respondió, no te metas en mi vida. ¿No fuiste tú quien lo dio a luz? Le dije que no. Si no me devuelves a mi hijo, llamaré a la policía y diré que secuestraste a él. Mark, sin paciencia, golpeó la mesa y exclamó, llama a la policía y te mostraremos en qué condiciones estás criando a tu hijo. John será llevado a un refugio. Perderás la patria potestad. Firma el consentimiento ahora. Esto es para que reflexiones. Solo piensas en el alcohol. Puso sobre la mesa algunas botellas de alcohol y comida, observando la reacción de la negligente madre. Jennifer evaluó rápidamente la situación, firmó los papeles sin dudarlo y comenzó a lamentarse. ¿Por qué me haces esto? Amo a mi hijo. Simplemente estamos pasando por dificultades. No puedo encontrar trabajo, así que bebo. A veces olvidar los problemas. Mark, pensando para sí mismo, reflexionó, estos alcohólicos no deberían tener hijos. Es injusto hacer sufrir a un niño de esta manera. Afuera, Julia y Mark respiraron profundamente, aliviados de haber salido de esa situación. Casi al unísono, dijeron, no podemos permitir que John regrese a ese entorno. No es vida para un niño. Cómo logró sobrevivir allí durante tanto tiempo es un verdadero misterio. Julia comenzó a organizar todo para la cirugía de John, asegurándose de que se realizaran todos los exámenes necesarios. El médico pidió que todos los miembros de la familia donaran sangre en caso de que fuera necesaria una transfusión. Sorprendentemente, los resultados revelaron que Julia y John tenían el mismo tipo de sangre raro. El médico intrigado preguntó, ¿está usted relacionado? Julia lo negó y explicó, ¿cómo encontramos a John? No, él tiene una madre que bebe. Solo estamos ayudando. No creo que seamos parientes. El médico sugirió, hagan una prueba de ADN. Eso confirmará si hay relación, pero sigan con los preparativos para la cirugía, que será la próxima semana. Estoy casi seguro de que son familiares. Julia le contó todo a Mark, quien, después de observar a John y Julia, comentó, el médico puede tener razón. ¿Has notado lo mucho que se parecen? Compara sus fotos de infancia. Los ojos, el color y el cabello son muy similares. Aún confundida, Julia dijo, es extraño. No lo entiendo, pero hagamos la prueba de ADN. Envió las muestras al laboratorio mientras John se preparaba para la cirugía. John fue operado y Julia, que solo lo conocía desde hacía 2 semanas, estaba extremadamente preocupada. Rezó para que todo saliera bien, sintiéndose ansiosa mientras el niño estaba en el quirófano. Finalmente, el médico salió con buenas noticias, la cirugía fue un éxito, pero la recuperación sería larga. En ese corto periodo, Julia y John habían formado un vínculo tan fuerte que parecían una verdadera familia. John se había encariñado con ella, afrontaba con valentía cada etapa del tratamiento e incluso intentaba animar a Julia con rimas y juegos de palabras. La recuperación de John fue un proceso tanto físico como emocional, marcado por desafíos y descubrimientos.
Julia acompañó cada etapa con una mezcla de ansiedad y esperanza mientras John afrontaba las sesiones de fisioterapia. Se maravilló de la capacidad de recuperación del niño, que con admirable determinación afrontaba cada ejercicio y procedimiento, incluso cuando el dolor y la fatiga parecían insoportables. Tú también lo estás haciendo muy bien, John. Estoy muy orgullosa de ti, solía decir Julia con una sonrisa alentadora, tomándole la mano durante los ejercicios. Durante este periodo, Julia comenzó a reflexionar sobre la coincidencia del raro tipo de sangre que compartía con John. Por la noche, acostada en la cama, se preguntaba si podría haber algún parentesco lejano entre ellos. Tal vez sea un primo lejano o algo así, pensó, tratando de armar un rompecabezas familiar que ni siquiera sabía que existía. Al ver a su esposa tan pensativa, Mark preguntó, ¿en qué estás pensando, Julia? Ella respondió con un suspiro, solo estoy pensando en cómo la vida está llena de sorpresas, Mark. Nunca pensé que John pudiera ser un pariente lejano. A medida que se acercaba el día de los resultados de la prueba de ADN, la ansiedad de Julia aumentaba. Sabía que, independientemente del resultado, su vida y la de John ya estaban entrelazadas, pero la posibilidad de un vínculo de sangre traía una mezcla de emoción y miedo. No importa lo que diga la prueba, John ya es parte de nuestra familia, les dijo a Mark y Simon, quienes asintieron afectuosamente. Estaban listos para darle la bienvenida a John como un miembro de la familia, independientemente del resultado de la prueba. Un día, Mark entró en la habitación con expresión agitada y sosteniendo algunos papeles. Julia, no lo vas a creer. Será mejor que te sientes. Los resultados de la prueba de ADN han llegado y el médico tenía razón. John es un pariente. ¿Adivina qué? Es tu hijo biológico con un 99% de probabilidad, pero aquí tienes el resultado de la prueba, búsquelo usted mismo. Sorprendida, Julia no podía creerlo. ¿Y el bebé que murió en la maternidad no era mi hijo? ¿Mi hijo ha estado vivo todo este tiempo? Dios mío. ¿Y quién estaba casado entonces? ¿Cómo pudo haber pasado esto? John, escuchando la conversación y confundido por todas las preguntas que hacía su madre, preguntó, ¿entonces eres mi verdadera madre? Esto es increíble, ¿y mi madre Jennifer no es mi madre? Julia abrazó a John con lágrimas en los ojos. Eso parece, querida. Eres mi verdadero hijo. Estoy tan feliz de haberte encontrado con vida. En ese momento me dijeron que habías muerto. Perdóname, no lo sabía. Descubriremos cómo sucedió esto ahora. Nunca más te dejaré, mi pequeño rayo de sol. En el juicio posterior, Julia fue reconocida como la madre biológica de John, y Jennifer, la madre negligente, perdió sus derechos maternos. Cuando Jennifer se dio cuenta de que perdería las pensiones, de repente recordó a John, suplicándole que regresara, reclamando amor y anhelo. Pero John recordaba bien el maltrato y el abandono. Estaba agradecido y amaba a sus nuevos padres, Julia y Mark, y estaba decidido a traer alegría a la nueva familia. Tras una exhaustiva investigación, los detectives desentrañaron el misterio detrás de la desaparición del hijo de Julia. Descubrieron que Lucía, en un acto de crueldad y desesperación, había intercambiado en el hospital al bebé recién nacido de Julia con el bebé fallecido de Jennifer. Ambos habían dado a luz el mismo día, facilitando el nefasto intercambio. Sorprendida por esta revelación, Julia se preguntó, ¿cómo es posible? ¿Qué hace Lucía fuera de prisión? Deberían estar encerradas junto con Octavio. Necesito confrontar a esa mujer, mirarla a los ojos y preguntarle por qué arruinó mi vida y la de mi hijo. El detective, con expresión sombría, reveló, la vida tiene sus propias formas de impartir justicia. Lucía se encuentra ahora en un asilo, luchando contra una enfermedad terminal. Pasa sus días sola, sin visitas, sufriendo en agonía, y para completar el cuadro, Octavio murió de tuberculosis en prisión. Estas palabras hicieron que Julia se diera cuenta de que de alguna manera, Lucía ya afrontaba las consecuencias de sus actos, sola y olvidada. En sus últimos días. Al regresar a casa, Julia encontró un ambiente cálido y animado. Simón y Juan estaban jugando juntos mientras Marcos preparaba una deliciosa tortilla.
La alegría de verla hizo que todos corrieran hacia ella. Mamá, qué bueno que hayas vuelto. Te extrañamos. ¿Todo está bien? Pareces preocupado, dijo John, notando la expresión de Julia. Sentada a la mesa con la familia, Julia compartió sus sentimientos. Hoy más que nunca, me doy cuenta de lo bendecida que soy. Tengo 2 hijos increíbles, un marido que es mi puerto seguro y un trabajo que me da satisfacción. Soy realmente afortunado. Mientras servía la cena, Mark añadió, me alegro de que veas lo afortunados que somos. Recuerda que siempre estaremos aquí a tu lado. La conversación durante la comida fue animada, llena de risas y planes para el futuro. Ion, sintiéndose ahora plenamente parte de la familia, compartió la felicidad en esa casa donde reinaba el amor. Todo parecía en armonía, juntos habían superado adversidades y desafíos, y ahora, con el doloroso pasado atrás, miraban hacia un futuro lleno de felicidad y unidad. Su vida ahora, lleno de amor y compañerismo, avanzó, dejando atrás las sombras y allanando el camino para días de alegría y plenitud. Si te gustó esta historia, te pedimos que nos des un me gusta y te suscribas al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles casi a diario. No te pierdas la próxima historia increíble que aparecerá en tu pantalla. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos pronto.